todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió. De ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos, un momento. Uno de los evangelios más hermosos, más preciosos y llenos de grandes enseñanzas es el evangelio de este segundo domingo de nuestra Cuaresma en el ciclo A. La transfiguración de nuestro Señor en ese monte elevado que la tradición le ha dado el nombre de Monte Tabor. El Señor días antes había anunciado a los discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre caiga preso a manos de los sumos sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, que sea juzgado, que muera y que al tercer día resucite de entre los muertos. Esto se conoce como el anuncio de la pasión en los evangelios. Y por eso el Señor se dio cuenta de que al anunciar esto a los discípulos, ellos estaban pues con mucha incertidumbre, estaban dudosos, algunos ya estaban con cierto temor, cierto miedo, porque muchos de ellos pensaban pues que Jesús iba a llegar a Jerusalén a derrocar a los enemigos del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, y que iba a declarar la libertad y el triunfo del pueblo de Dios. Tenían la idea de un mesianismo triunfalista. Y por lo tanto, esta idea no era congruente, no era compatible con este anuncio de la pasión que hace el Señor de sí mismo, de su pasión y de su muerte. ¿Cómo es posible, se decían en sus mentes los discípulos, que Él nos esté diciendo que va a morir en Jerusalén? Si nosotros lo que esperamos es que los que mueran sean sus enemigos, no Él.
Lo que esperamos es que no sea derrotado, sino que triunfe sobre nuestros enemigos. Entonces, esto les causó a ellos un shock, un estado de shock. Y el Señor lo sabía, que así estaban los discípulos. Por eso es que agarra a tres de sus tres discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, que en los evangelios son los depositarios de cosas especiales de la vida del Señor. Y ahora va a ser un momento muy especial. Es uno de esos momentos especiales. Vénganse conmigo. Y cuando estaban en el monte, de repente notaron estos tres discípulos que el Señor, dice, comenzó a hacer como destellos de un sol y que se volvió dentro de él una luz, se encendió entre él una luz resplandeciente y que sus vestidos se volvieron blancos, brillantes, con una luz nunca antes vista por el ojo humano. Y dice el Evangelio, el Señor, lo que pasó es que el Señor se transfiguró delante de estos tres discípulos. Interesante la palabra que ocupa el Evangelio, transfiguración, transfigurarse. Una palabra que creo yo que es oportuno ir a la raíz de esta palabra. ¿De dónde viene? Se deriva de otra palabra griega, que tal vez nos es un poquito más familiar a nosotros, y es la palabra metamorfosis. Ahí sí, ¿verdad? Esa palabrita como que sí como que ya nos suena, porque lo estudiamos nosotros, sobre todo pues cuando estamos en la primaria. Yo por lo menos me acuerdo que estaba en quinto grado, hace un montón de lunas atrás, ¿verdad? Cuando estaba estudiando y nos daban una asignatura que no sé, ahora creo que se llama Ciencias Naturales, en ese tiempo biología también se llamaba. Y ahí nos hablaba, ¿verdad? El profesor de lo que cosa es el proceso de la metamorfosis, decía, ¿verdad? Y nos ponía el ejemplo de una mariposa, ¿no? Que estaba en el capullo, una oruga después, y entonces rompía ese capullo y después salía el animalito llamado mariposa. Y dice, ese es el proceso, nos decía, natural de transformación de los animales, de ciertas especies animales. Metamorfosis. Claro, la palabra metamorfosis significa cambio de materia. Cambio de materia. Y esta es la raíz que está detrás de la palabra transfiguración en el Evangelio de hoy. Esta es la raíz griega. Y por lo tanto, entendemos bien lo que nos quiere transmitir esta palabra. El Señor está sufriendo una metamorfosis. Su materia humana comienza a encontrar dentro de sí mismo su ser divino por excelencia, su divinidad de Hijo de Dios, de Mesías, de Señor. Por lo tanto, la transfiguración supone en el Señor, hermanos, un desvelar su ser humano para que nosotros podamos apreciar su ser divino, para que podamos contemplar la majestuosidad, la grandeza de su ser divino, de su divinidad. Esa es la belleza de la transfiguración del Señor. Y por eso ocupa también la palabra, dice, su rostro brillaba como el sol. Aquí, pues, ¿a qué nos recuerda esto? Esto que está viendo Jesús nos recuerda, por ejemplo, al gran Moisés en el Antiguo Testamento. Porque en el libro del Éxodo se cuenta que Moisés, cuando bajaba a la tienda, famosa tienda de la presencia del Señor, y ahí pasaba día, noche haciendo oración. Y cuando salía de la tienda, los israelitas miraban
que su rostro brillaba, era resplandeciente. Había estado en la presencia del Señor. Había estado alimentándose en oración de la vida de Dios. Y eso le había transformado su apariencia externa. Cuando Moisés, por ejemplo, baja con las tablas de la ley, viene descendiendo, ¿verdad?, del monte, otro monte santo, Sinaí, y viene con las tablas de la ley. Los israelitas lo miraban bajar y ellos pensaban de que venía como una estrella, como algo brillante. Y es que dice, también venía resplandeciente. ¿Por qué? Porque había pasado en la presencia del Señor y traía la palabra escrita de Dios en tablas de piedra. Esto nos recuerda este episodio de la transfiguración de Jesús. Jesús es el nuevo Moisés. Y no por eso en vano aparece aquí conversando con Moisés y Elías, que son como el punto de referencia de esos momentos históricos de la salvación, de la transfiguración del pueblo de Israel. Moisés, ya lo comentamos, y Elías, que igualmente va a representar, va a ser como el representante de todos los profetas del Antiguo Testamento. El Señor vive ese momento de gloria, de transfiguración, en comunión, en concordancia, en sintonía con la palabra revelada de Dios desde antiguo. Moisés y Elías representan el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, la palabra escrita que ahora entra en consonancia con la palabra viva de Dios en su Hijo muy amado, en quien Él tiene puestas sus complacencias, como escuchamos en el Evangelio de hoy. Esta transfiguración también es una teofanía de todo lo que es Dios, porque el Hijo que se transfigura es presentado como tal por la voz del Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo puestas mis complacencias. Y el Espíritu Santo aparece ahí bajo esa forma de nube luminosa que narra el texto. Una nube luminosa. Y especifica que era una nube luminosa, porque bien pudo decir el texto, una nube negra, ¿verdad? De esa que nosotros vemos cuando está el solazo y pasa una nube de esas negras, ¡ay, qué alegre! Ay, sentimos como que nos refresca. No, esta nube de la transfiguración era luminosa, como identificando con la luz que destella el Cristo transfigurado. Es la luz del Espíritu Santo también, que se manifiesta allí en la transfiguración del Señor Jesús. Entonces, ahí está toda la revelación de Dios uno y trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también aquí hay una invitación en una sola palabra que se nos hace desde esta transfiguración del Señor. ¿Cuál es esa palabra? Escúchenlo. Escúchenlo. Y ahí es donde entonces entramos nosotros, queridos hermanos. Porque la transfiguración del Señor no solamente fue para Él mismo, no solamente fue históricamente para Pedro, Santiago y Juan, sino que la transfiguración del Señor es para que los hombres de todos los tiempos escuchemos al Hijo de Dios transfigurado. Para que nosotros también, escuchando al Señor, caminemos, nos aventuremos a caminar con el Señor. Y es lo que en el libro del Génesis, la primera lectura de este domingo, el Señor invitó ¿a quién? Abraham. Estaba Abraham en su Ur de los Caldeos, era el lugar, ese se llamaba el lugar donde él vivía. Y Abraham estaba tranquilo, feliz y contento. Estaba instalado, tenía sus animalitos, sus ovejas, sus bueyes, su parentela.
Era un señor respetable y vivía bien. Estaba cómodamente instalado. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor Dios a Abraham? Abraham, desintálate donde estás ahí sentadito. Levántate. Levántate que yo te voy a conducir para que te aventures a seguir mi voz. Y te voy a hacer padre de naciones, de un pueblo grande y de naciones enteras. Tus hijos serán tan numerosos como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Escuchando la voz del Señor, se levantó y dejó su parentela, dejó la tierra de sus padres. Hermanos, esto es necesario para un proceso de transfiguración. Nosotros somos seres que nos podemos transfigurar en tanto en cuanto nos movemos hacia donde el Señor nos indica. Somos seres transformables. Somos seres que nos podemos ir perfeccionando en la medida que escuchamos la voz del Señor y dejamos que sea el Señor el que guíe nuestra vida. En esa medida vamos cambiando. ¿Quién es el que no cambia en esta vida? El que no se mueve. Una de las grandes leyes de la física es que los cambios en la física se dan gracias al movimiento. Si no hay movimiento, no hay cambio. No hay cambio. Esa es una ley de la física. Usted, ¿verdad?, pone una piedra ahí y no la mueve, se va, regresa a los 50 años y si nadie movió esa piedra, está exactamente ahí, como la dejamos hace 50 años. Para que esa piedra cambiara, alguien le tuvo que quitar de ahí, la tuvo que cortar un pedacito, qué sé yo, la tuvo que modificar, tuvo que hacer muchas cosas. Pero lo que no se mueve, no cambia. Y muchos de nosotros los cristianos no cambiamos porque no nos movemos hacia donde el Señor nos quiere llevar. Nos instalamos. ¿Y cuándo nos instalamos? Cuando decimos, es que yo soy así. Yo no puedo cambiar. Hermano, no me diga nada de Dios, no me diga nada de la palabra de Dios. No, es que yo ya sí soy, ya, ¿verdad? ¿Qué va? Si llego a la iglesia se va a caer. ¿Para qué vas a estar saliva conmigo? Ese es el que no cambia. El que cree que está instalado. Está instalado en su ego, en su pecado, está instalado en su pereza, está instalado en su pequeñez, en su pobreza. Porque eso es tener pobreza de pensamiento y de espíritu. Ese no crece, ese no avanza. Y nosotros no somos seres para estar así. De hecho, nuestra naturaleza nos invita a cambiar siempre. Somos seres que cambiamos. Hoy andamos con esta ropa. Yo les aseguro que mañana se van a poner otra. Solo una persona que esté loca se pone una mudada y con esa amanece hoy, mañana, mañana y mañana y mañana. Y todo el año y forever, toda la vida, si ustedes quieren andar con la misma ropa. ¿Pero por qué? Porque su mente no le ayuda. Pero nosotros no, nosotros somos seres que cambiamos. Tenemos esa perspectiva de cambiar. Mudamos. Y esto lo vemos en nuestra propia naturaleza humana, ¿no? Cuando nos tomamos una foto, yo siempre cuando hago las misas famosas de los 15 años, a las quinceañeras, yo les digo, tómese la foto hoy de 15 años. Mire esa foto después, 15 años después, 30 años. Y ahora fíjese que usted ya es otra persona. Cambió. ¿Verdad? Aquella carita bonita, lisita, que parecía nalguita de bebé, tiernita, ¿sí? Pura espinilla, puros cráteres aquí, ¿verdad? Cambia. Aquel cuerpecito así que parecía
sirenita. Pues el gran rombo, ¿verdad? Que se hace así, ¿verdad? Todo cambia. Cambiamos. Sí, por naturaleza. Pues si la naturaleza humana es transformable, también tu espíritu es cambiable. También tú puedes renovarte. También tú puedes cambiar en tu corazón, en tu manera de pensar, en tu manera de sentir. Puedes llevar ese proceso de transfiguración, de metamorfosis en la vida espiritual. Puedes cambiar, pero tenemos que escucharlo a Él. Tenemos que seguirlo a Él. Porque eso sí, sin Cristo no hay ninguna conversión, no hay ningún cambio, no hay ninguna transfiguración, no cambiamos. Él es el que nos lleva a ser la imagen de hijos de Dios que el Padre desea ver también en nosotros. Él es el que nos cambia, hermanos. Este tiempo, pues, de la Cuaresma, hagamos estos cambios unidos al Señor, desinstalándonos de donde estamos ahí cómodamente muchas veces sentados. Levántate de donde estás, levántate de tu pecado, levántate de tu pereza y ponte en camino. Déjate guiar por el Señor. Escucha la voz del Señor. Camina, que en el camino el Señor nos va transformando, nos va purificando y nos va dando a nosotros ese cambio, esa transfiguración para que en verdad al final de nuestra vida Él va a decir, como hoy dijo de su Hijo Jesús: estos son mis hijos amados. Ahora sí brillan con un rostro de hijos. Brillan por sus obras de amor, por sus obras de caridad. Brillan por el amor que tienen en sus corazones hacia mí y hacia sus hermanos. Ahora sí son luminosos. Ahora sí somos luz y sal de la tierra, como recuerden nos decía el Evangelio hace muchos domingos atrás. Ahora sí, porque se dejaron guiar por mi voz, porque escucharon mi voz y porque están llevando un proceso de metamorfosis espiritual, de cambio, de transformación. Que el Señor nos ayude, pues, en esta Cuaresma a tener este buen propósito, hermanos, de transfigurarnos, para que al final de esta Cuaresma, que celebremos esa Pascua del Señor, y celebrando esas Pascuas cada año donde nos lleva la Cuaresma, vamos a llegar un día en que vamos a celebrar la Pascua que no se acaba. La Pascua de la vida eterna. La Pascua del reino de los cielos. A Él pues todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, nos ponemos